Oli, gente bonita. ¿Cómo les va? Aquí Replay Me en un vídeo muy especial, dedicado a la maravillosa youtuber, Capa Invisible. Como bien sabéis, a mí me encanta el mundo de Harry Potter y todo lo relacionado con él, incluidos los canales que se dedican a desgranarnos información sobre este universo tan complejo. El otro día estaba echando un vistazo a los vídeos de Capa Invisible, que si no la conocéis os la recomiendo muy mucho y os dejo el link de su canal en la descripción de este vídeo, y me encontré con uno que me llamó mucho la atención, el de preguntas de Harry Potter que no tienen respuesta. Normalmente, cuando me topo con este tipo de títulos, tiendo a pensar que existe una respuesta a las dudas que se plantean, incluso si al principio no somos capaces de verla, pero claro, viniendo de alguien como Capa, ni se me pasó por la cabeza que este fuese el caso. Sin embargo, tras ver el vídeo al completo, creo que hay algunas de las incógnitas que ella plantea que sí que podrían tener respuesta, de ahí que haya cogido el valor de hacer este vídeo. Y por favor, quiero aclarar desde ya que este vídeo nace desde el respeto más absoluto a esta fantástica creadora de contenido, que lo hago porque la admiro, y porque quiero compartir mi enfoque sobre las preguntas que ella plantea. Dicho esto, comenzamos. Número 1. ¿Por qué los gemelos no se dieron cuenta de la existencia de Peter Pettigrew con el mapa del merodeador? Creo que todos aquí sabemos que Fred y George Weasley son los hermanos gemelos mayores de Ron, el mejor amigo de Harry Potter, y que adoraban gastar bromas en la escuela. Creo que también sabemos que es el mapa del merodeador, un instrumento mágico creado por los famosos Lunático, Cola Gusano, Canuto y Cornamenta, donde vemos a tiempo real dónde está cada habitante de Hogwarts y hacia dónde se dirige. Y por último, también sabremos que la rata de Ron, Scabbers, era en realidad Peter Pettigrew, un fiel súbdito de Voldemort que pasó 12 años fingiendo ser la mascota de Percy y Ron Weasley. Como el mapa nunca miente y Peter fue la mascota de Percy antes que la de Ron, muchos fans se preguntan cómo es posible que los gemelos nunca viesen sospechoso que un tal Peter Pettigrew siguiese a su hermano Percy durante años, y que después hiciese lo mismo con Ron. Según Capa Invisible, esto se debe a un agujero en la trama, pero yo creo que hay 3 razones muy buenas que explicarían esta situación. El primer motivo es que cuando los gemelos llegaron por primera vez a la escuela y consiguieron el mapa del merodeador, Percy no era un prefecto, sino un alumno que estudiaba su 3er año en Hogwarts. Es decir, que si bien los gemelos podrían temer que su hermano mayor se inmiscuyese en sus trastadas y se chivase a su madre de la que estaban liando, creo que tenían más miedo a los profesores, a Filch, a Pips, y a los delegados y prefectos que montaban guardia por la noche en la escuela. He hecho cálculos, y sin contar a Percy, estaríamos hablando de unas 30 personas que vigilaban en total, por lo que dudo seriamente que dedicasen la misma cantidad ingente de tiempo en vigilar a su hermano mayor de esa manera antes de que lo hicieran prefecto. Evidentemente esto cambiaría cuando Percy entrase en 5º curso y los gemelos en 3º, pero como en aquel año Percy le dio la rata a Ron, y dicho por Rowling, los gemelos no perdieron tiempo espiando a su hermano pequeño, tiene sentido que no se dieran cuenta de nada. El segundo motivo por el que veo lógico que los gemelos no se dieran cuenta de la extraña presencia de Peter Pettigrew, lo vemos en la saga literaria e incluso en las películas, y básicamente es que los gemelos memorizaban la conducta de muchos miembros del castillo. De hecho, cuando le dan el mapa a Harry y este lo ve por primera vez y localiza a Dumbledore, los gemelos le dicen que está paseando en su despacho, como siempre. Y si se sabían la rutina del director de la escuela, estoy bastante segura de que se habían memorizado también la de Percy. No por nada, sino porque Percy era un alumno muy trabajador y estudioso, y estoy segura de que la mayor parte del tiempo estaba en la biblioteca o en la sala común de Gryffindor estudiando, razón por la que no era necesario tenerlo controlado las 24 horas sin descanso. Y claro, si los gemelos no le vigilaban con frecuencia, es lógico que las veces que lo hicieran no les sorprendiese demasiado verlo acompañado de Peter Pettigrew. De todas formas, supongamos que a pesar de todo esto que os acabo de contar, los gemelos vigilaban aún así a Percy para gastarle bromas, o por simple curiosidad. Aquí es donde entraría el tercer motivo de que no se diesen cuenta de la presencia de Peter, y es que yo dudo muchísimo que Percy tuviese el mismo vínculo de cariño que tuvo Ron con la rata. Para empezar, Percy adoraba seguir las normas a pies juntillas, y todos sabemos que en Hogwarts solo se podían llevar como mascotas oficiales las lechuzas, los gatos y los sapos, por lo que no creo que a Percy le hiciese especial ilusión empezar con mal pie llevando un animal no reglamentario.
Después está el tema de los cuidados de su rata, ya que tampoco creo que Percy le dedicase nada de tiempo salvo el estrictamente necesario para comprobar que estaba bien alimentada e hidratada, ya que el resto de su energía la focalizaba en estudiar todo lo posible. Puede que muchos creáis que me saco este punto de la manga, pero nuevamente hay algo en la saga que nos demuestra que esto es posible, y es el hecho de que cuando Percy consigue convertirse en prefecto, el regalo que le pide a sus padres es una lechuza. Es decir, que Percy se pidió una mascota que entraba dentro de la normativa, que no dependía de él en lo absoluto para alimentarse, y que además podía usar como una herramienta cuando quisiera cartearse con su familia, su novia, o con quien fuera. Si todo esto no os convence, pensad un momento en lo afectado que estaba Ron cuando creyó erróneamente que el gato de Hermione se había comido a su rata, y comparad esa reacción con la frialdad de Percy al cederle su mascota a su hermano menor. Francamente, si Ron hubiese llegado a ser prefecto con Scabbers en su poder, dudo seriamente que se la hubiera regalado a Ginny para pedir una mascota mejor. Por tanto, mi conclusión a este apartado es que los gemelos no supieron de la existencia de Peter Pettigrew porque apenas vigilaban a Percy antes de que éste fuese un prefecto, y porque cuando lo hacían por el motivo que fuese, raras veces lo veían junto al tal Peter, de ahí que no le diesen importancia a ese nombre. Número 2. ¿Las lágrimas de Fénix podrían curar a un hombre lobo? El planteamiento que hizo Capa Invisible me pareció súper interesante, y creo que es la primera vez que oigo algo así. En el mundo de Harry Potter existen los hombres lobo, como bien sabemos, pero también se nos recalca que no existe una cura para la licantropía. Existen pócimas que pueden hacer que un hombre lobo tenga consciencia durante la luna llena, evitando así que lastime a otras personas cuando se transforma, pero lamentablemente no existe una cura como tal que haga que un licántropo deje de serlo. Pero a Capa Invisible se le ocurrió una idea espectacular que podría suponer toda una revolución. En el libro de Harry Potter y la Cámara Secreta, vimos que el Fénix de Dumbledore, Fawkes, fue capaz de salvar a Harry de morir por el veneno de basilisco. Lo único que tuvo que hacer fue derramar varias lágrimas en su herida, y esto no solo hizo que se cerrase, sino que curó a Harry de los efectos mortales del veneno. En base a este planteamiento, Capa dice que como la saliva de un hombre lobo es la causante de que una persona se convierta en esa criatura, se podría evitar ese contagio siempre y cuando se aplicaran lágrimas de Fénix sobre el reciente mordisco de la víctima. Para mí, esta teoría lo tiene todo para ser cierta. Me parece muy coherente que las lágrimas puedan ser la única cura temporal, y además explicaría perfectamente cómo es que nadie lo ha descubierto aún. El ave fénix es una criatura demasiado difícil de localizar, y ya ni hablemos de domesticarlo. Obtener un frasco con sus lágrimas se me antoja casi imposible, así que las probabilidades de que un mago sea atacado por un hombre lobo, y que pueda usar las lágrimas a tiempo mientras intenta no morir desangrado, me parecen remotamente escasas. Sin embargo, que algo sea improbable no lo convierte en imposible, y por eso esta teoría me gusta tanto, porque me hace preguntarme qué pasaría si alguien reuniese todas las condiciones necesarias para ponerla en práctica. ¿Conseguiría curarse de la enfermedad, o fracasaría estrepitosamente? Sin embargo, si bien yo fangirleo muchísimo con la teoría, hay algo que hace que dude sobre si es posible o no, y es el hecho de que el veneno de basilisco y la saliva de un licántropo son sustancias completamente diferentes. Cuando el basilisco te muerde y el veneno entra en tu torrente sanguíneo, su objetivo no es transformarte en un hombre serpiente, sino matarte lo antes posible. Sin embargo, cuando el hombre lobo muerde a su víctima, es la violencia del mordisco y la hemorragia lo que puede matarlo, y no el contacto directo con su saliva. Básicamente, el convertirse en un licántropo tras sufrir el ataque de uno, es un daño colateral, y no es mortal para el que lo sufre. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿las lágrimas de Fénix pueden evitar únicamente que te mueras desangrado y envenenado, o son capaces de eliminar cualquier efecto secundario? Si la respuesta es que puede eliminar todo tipo de dolencia y de efectos secundarios sin excepciones, entonces significaría que Capa Invisible tiene razón y que las lágrimas de Fénix sí que son la cura que los licántropos tanto tiempo llevan buscando. Al menos, claro, para el momento justo del ataque, y no para momentos posteriores. Sería complicado llevarlo a la práctica, pero el afortunado que lo consiguiese se libraría de tener esa nueva y complicada vida lobuna, así que merecería la pena intentarlo. Pero si la respuesta es que no, si la respuesta es que el Fénix solo puede curarte de aquello que te está matando pero de nada más, la cosa cambiaría drásticamente.
significaría que sus lágrimas podrían cerrar las heridas mortales que el licántropo dejó sobre su víctima, para evitar que muera desangrado o por una infección, pero desgraciadamente no le podría curar el efecto secundario de convertirse en un hombre lobo. Lamentablemente, y a menos que J.K. Rowling se pronuncie en el futuro sobre este tema, no creo que podamos descubrir la verdad sobre este asunto. Por tanto, os invito a que os aferréis a la teoría que más os convenza, al menos hasta que algún día sepamos a ciencia cierta cuál de las dos es la correcta. Número 3. ¿Por qué Dumbledore no arregló la varita de Ron? Para este apartado, tengo que daros un poco de contexto. En el segundo libro de la saga, cuando Harry y Ron no pueden entrar al andén 9 3/4, se montan en el coche volador del padre de Ron y viajan a Hogwarts. Todo va bien hasta que chocan contra el sauce boxeador, como bien sabéis, momento en el que el árbol les da una paliza y la varita de Ron se rompe. Capa Invisible lo que plantea aquí es por qué Dumbledore no reparó la varita de Ron con la suya, ya que era algo que solo Dumbledore podría haber hecho al ser el dueño de la varita más poderosa del mundo, la varita de Sauco. Entonces, si Harry pudo arreglar su varita rota con la varita de Sauco, ¿por qué Dumbledore no le hizo ese favor a Ron? Capa Invisible cree que podría deberse a que es un agujero en la trama, que quizás Rowling no lo permitió porque si no Gilderoy Lockhart no habría sido vencido con el Obliviate, o porque directamente Dumbledore no quiso hacerle el favor a Ron como castigo por haberse saltado las normas. Yo en lo personal, creo que hay un poco de verdad en esas opciones que plantea Capa Invisible, pero también creo que hay otro motivo extra de un peso mucho mayor que justifica todo esto, y es que Dumbledore nunca quiso llamar la atención sobre su varita. Como bien sabéis, la varita de Dumbledore no es solo una simple varita, sino una de las famosas reliquias de la muerte, y la leyenda que gira en torno a dicha varita es que siempre pasa de mano en mano dejando un reguero de sangre detrás. Es decir, que esta varita ha causado más de una muerte, ya que existen magos lo bastante ambiciosos como para querer hacerse con ella sin importarles a quién se llevan por delante. Teniendo en cuenta toda la trama de Dumbledore y Grindelwald, y todo lo que el anciano director sabía que podía provocar que la gente supiera que la varita de Sauco era real y que estaba en Hogwarts, yo creo que prefirió hacerla pasar lo más desapercibida posible. Y la mejor forma de no llamar la atención sobre dicha varita, era no haciendo cosas imposibles o extremadamente llamativas con ella, como reparar la varita de uno de sus muchos alumnos por más que quisiera ayudarle. Es cierto que esa reparación milagrosa se podría atribuir a que Dumbledore poseía una enorme cantidad de poder y que él era capaz de hacer cosas asombrosas, pero alguien que supiera lo bastante sobre varitas, como por ejemplo un miembro de la familia Ollivanders, podría hacer que se levantasen sospechas y que la gente empezara a hacerse preguntas inconvenientes. ¿Y cuánto tiempo habrían tardado esos rumores en llegar a oídos indeseados? Teniendo en cuenta que durante los 6 años que fue Harry a Hogwarts, en 3 tuvimos a un aliado de Voldemort infiltrado en el castillo, yo diría que es comprensible que Dumbledore no quisiera arriesgarse a que nadie averiguase el secreto de su varita. Entre otras cosas porque él ya no tenía la fuerza que poseía de joven, pero también porque Voldemort buscaba desesperadamente ayuda para volverse más fuerte, y Harry apenas tenía 12 años. La situación era demasiado delicada como para añadir una complicación extra a la ecuación, de ahí que yo creo que Dumbledore eligiese adoptar una actitud completamente radical al respecto y no hacer nada que pudiera suponerle un problema en el futuro. Y viendo cómo Voldemort siguió el rastro de migas de pan hacia la varita de Sauco tan solo un año después de que el propio Dumbledore muriese, algo me dice que tenía razón en ser tan cauto. Número 4. ¿Cómo es que Aragog sabía que Monstruo vivía en la cámara secreta? Para quien no lo sepa o no lo recuerde, Aragog era la acromántula que vivía en el corazón del bosque prohibido, la cual solo obedecía a Hagrid por ser quien se había ocupado de alimentarla y esconderla en Hogwarts desde que nació, y la que se creía erróneamente que era el monstruo de la cámara secreta. Gracias a la valiente incursión de Harry y Ron al bosque prohibido, sabemos que Aragog no solo no era el monstruo que ellos buscaban, sino que encima sabía exactamente que se escondía en la cámara. Es por eso que Capa se pregunta cómo es posible que supiese Aragog esta información, y defiende que esto podría ser un agujero en la trama. Yo, por mi parte, pienso que no tiene por qué ser necesariamente un error de la escritora, y que sí que hay una forma de justificarlo. Básicamente, creo que la madre naturaleza suele ser muy sabia. Si Aragog pensaba que el enemigo mortal de las arañas es el basilisco, probablemente se deba a que ellas son tremendamente vulnerables a sus ataques.
Recientemente he descubierto que las arañas tienen una visión de 360 grados, y si tenemos en cuenta que los basiliscos también matan con la mirada, quizás sea ese detalle el que hace que las arañas le tengan tanto miedo. Porque no solo se tienen que preocupar de su tamaño, su rapidez, o incluso el veneno que portan en sus colmillos, sino también de esos ojos amarillos que asesinan si los miras directamente, y de los que ellas no pueden escapar ni aunque quieran. Entonces, yo creo que la naturaleza hizo que las acromántulas evolucionasen lo justo como para poder percibir a los basiliscos antes de que estos se aproximasen demasiado a ellas, ya que solo anticipándose un mínimo a estos monstruos tendrían una opción para escapar de ellos. Gracias a la magia de Internet, he descubierto que las arañas tienen un sentido del olfato muy potente, y que hay una gran cantidad de serpientes que curiosamente, huelen a huevo podrido. No sé si es el caso del basilisco, ya que en la saga de Harry Potter no hay nada que lo indique, y creo que si el basilisco hubiese olido tan mal, Harry lo habría notado cuando luchó contra él en la cámara secreta. Pero, ¿es posible que las acromántulas tengan un olfato más agudo que el de los seres humanos? Si esto fuese cierto, tendría mucho sentido que Aragog supiese que ese monstruo estaba en Hogwarts. Y si no os convence esto que os digo, pensad en otro detalle que quizás ninguno os hayáis planteado, y es que Aragog era una araña ciega. Yo no sé si era ciega de nacimiento, o si perdió la vista por estar toda su infancia en un armario, pero el caso es que al menos la versión adulta de Aragog no era capaz de ver nada en absoluto. ¿Y qué sabemos nosotros de las personas que son ciegas? Pues que suelen potenciar sus otros sentidos, tales como el oído y el olfato, para compensar aquel que les falta. Por tanto, si por algún casual Aragog nació ciega o perdió la visión siendo muy pequeña, es muy posible que sus otros sentidos se potenciasen incluso más, hasta el punto de poder detectar a un basilisco que estuviese próximo a él. Eso sí, esta teoría solo justificaría que Aragog entendiese que había cerca suya una criatura extremadamente peligrosa de la que debía huir, pero no explica que supiera la apariencia o el nombre del monstruo. Mi teoría personal es que cuando Aragog vivía en Hogwarts no sabía que era exactamente un basilisco ni cómo se llamaba dicha criatura, sino que simplemente sabía que había algo ahí contra lo que no podía luchar y de lo que necesitaba huir desesperadamente. Sin embargo, esto cambiaría cuando Aragog se escapa al bosque prohibido, momento en el que Hagrid le presenta a la que sería la futura madre de sus tropecientas crías, Mossag. Por lo poco que sabemos, Mossag era una acromántula que Hagrid encontró y llevó al bosque, para que ella se casara con Aragog y pudieran formar una enorme y terrorífica familia peluda. La cosa es que yo creo, en lo personal, que Mossag le explicó a Aragog todo lo que él desconocía del mundo exterior, incluyendo que la criatura que él había detectado en el castillo era un basilisco. Número 5. ¿Cómo hacía el basilisco para solo matar a los sangre sucia? Hablando nuevamente de nuestro amigo el basilisco, Capa Invisible se preguntaba cómo es que esa serpiente solo atacaba a los magos que no eran sangre limpia. No solo porque es un poco complicado para una serpiente gigante dar marcha atrás y por accidente se cruza con alguien como Draco Malfoy en un pasillo, sino porque realmente parece difícil localizar solo a los sangre sucia en una inmensa marea de alumnos de distintos tipos de sangre. Aparte de responder a esta pregunta, voy a aprovechar este apartado para mencionar que Capa también tenía otras dos dudas relacionadas con esto. La primera era sobre cómo Tom Riddle, alias Voldemort, podía controlar al basilisco sin mirarlo a los ojos, y la segunda es por qué el basilisco no se comía a los alumnos que atacaba en la escuela. Nuevamente, y para sorpresa de nadie, tengo una teoría que aclararía todas estas dudas. Yo en lo personal, creo que Salazar y Voldemort manipulaban al basilisco para hacer que se quedase dormido en la cámara, o para que atacase a unos alumnos en concreto. Sé que dicho así suena obvio, pero lo que intento deciros es que creo que usaron la legeremancia para conseguir esto. Por lo que sabemos, el basilisco tiene una piel tan gruesa como la de un dragón, por lo que a menos que reciba una ráfaga de hechizos constantes, es casi imposible que alguno le lastime o le afecte. Por eso no creo que usasen una maldición, como la maldición Imperio, para controlar al basilisco a la fuerza. Sin embargo, en el mundo mágico existe la legeremancia, que es la habilidad de entrar en las mentes ajenas y leer lo que hay en ellas. La legeremancia que Voldemort practicaba era tan poderosa, que no le hacía falta mirar a los ojos de su víctima para que fuese efectiva, e imagino que algo similar ocurría también con su antepasado Salazar Slytherin, de ahí que pudieran darle órdenes al basilisco sin tener que mirarle a los ojos.
Esto justificaría el por qué no bastaba con hablar Parcel para controlar al basilisco, ya que solo gracias a la legeremancia podrían manipular su mente para que nunca les atacase a ellos, y por supuesto, para meterle en la cabeza el rostro de la víctima a la que debía perseguir. Y con el caso de Ginny Weasley, funcionaba exactamente igual, o incluso mejor. Ginny le contó todos sus secretos a Voldemort sin saberlo, lo que a él le permitió formar una conexión con ella, entrar en su mente, y poder controlarla a su antojo. Creo que gracias a que Ginny era una estudiante y sabía quiénes eran sangre limpia y quiénes no, Voldemort podía valerse de ese conocimiento para decidir quién sería su próxima víctima. Por eso atacó a Colin Creevey, que era su compañero de clase y alguien que estaba cerca de Harry, o a Penelope Claywater, la novia de su hermano Percy. Porque Voldemort solo podía ver la escuela y a los alumnos a través de los ojos de Ginny, lo que le forzaba a cazar solo a los alumnos que la chica conocía y sabía a ciencia cierta que no eran sangre limpia. Respecto a por qué el basilisco no se cruzaba con alumnos sangre limpia, creo que se debe a que era capaz de oler a su presa y de detectar cuando estaban solos. Después de todo, esa serpiente gigante era todo un depredador, y sabía ser sigilosa a pesar de sus enormes dimensiones. Y respondiendo al por qué no se comía a sus víctimas, me parece que era porque Voldemort así se lo transmitía al basilisco por medio de la legeremancia. Normalmente, cuando alguien desaparece, siempre se mantiene una cierta esperanza de que se le encuentre tarde o temprano, esperanza que no creo que Voldemort quisiera darle a nadie. Creo que él disfrutaba más con el terror de dejar cuerpos intactos y petrificados, para asustar a los alumnos y que viesen lo que les podía pasar a ellos, que simplemente haciendo que el basilisco se diera el festín de su vida. Por no hablar que dejar huesos ensangrentados y túnicas desgarradas por todas partes, habría hecho que cerrasen la escuela de inmediato, y Voldemort quería todo menos eso. Después de todo, él no era más que un Horrocrux encerrado dentro de un diario, y necesitaba de muchos meses para nutrirse de la esencia vital de Ginny para, finalmente, matarla y regresar al mundo de los vivos. Si hubiesen cerrado la escuela, le habría sido mucho más difícil pasar desapercibido en la madriguera, ya que en Hogwarts Ginny estaba aislada y era vulnerable, por lo que por fuerza no podía permitirse un espectáculo tan gore que terminase con la clausura del colegio. Además, el hecho de que el basilisco los devorase podría dar pistas clave sobre el tipo de monstruo al que se refería la leyenda. A partir de ahí, consumar el extraño patrón de las arañas, las petrificaciones y su longevidad, casi cualquiera con conocimientos suficientes podría darse cuenta de que era un basilisco. Número 6. ¿Cómo funcionan los dentistas en el mundo mágico? Capa Invisible señala que en el reloj mágico de los Weasley, ese que sirve para ver dónde se encuentra cada miembro de la familia, aparece escrita la palabra dentista. Teniendo en cuenta que los Weasley son sangre limpia y que muchos magos ni siquiera saben lo que es esta profesión, Capa duda sobre si es que los que hicieron las películas se confundieron, y se pregunta si es que en el mundo mágico se sabe lo que es esta profesión, o incluso si hay un equivalente como tal. Por lo que yo recuerdo del mundo mágico, los magos siempre han despreciado mucho a los muggles. Unos los tratan como basura por el hecho de no tener magia, y otros simplemente pasan de ellos porque no les parecen interesantes. Creo que es por este motivo que nadie, o casi nadie, le preguntaba a Hermione sobre detalles de la profesión de sus padres, salvo por mera educación, ya que realmente a los magos en general no podría importarles menos lo que ese tipo de gente hiciera para ganarse la vida. Creo fervientemente que es por esto que no le hacen preguntas, y no porque existan dentistas como tal en el mundo mágico. Lo que sí que existen son encantamientos y pociones relacionadas con la estética, e incluso vimos uno para alargar y otro para acortar los dientes delanteros, por lo que es posible que existan muchos otros que nos permitan obtener una dentadura tan perfecta como la de Gilderoy Lockhart, aunque dudo seriamente que el que los lance sea un dentista mágico. Si bien creo que esto explica un poco el mundo de los dientes en el universo de Harry Potter, nos falta por explicar el detalle del reloj. Sin embargo, creo que hay una forma muy fácil de justificarlo, y es que el cabeza de familia y uno de los dueños de ese reloj es un amante del mundo muggle. El padre de Ron, el señor Weasley, trabaja en el departamento contra el uso indebido de la magia, donde básicamente tiene que ayudar a poner control cuando se localizan objetos muggles encantados por un mago rebelde. Sí, todo muy irónico. La cosa es que como Arthur Weasley adora el mundo muggle y ve a diario todo tipo de situaciones rocambolescas, algo me dice que uno de los escenarios que tuvo que visitar fue la clínica de un dentista, o que como mínimo escuchó esa palabra en alguna parte.
Le debió de gustar cómo sonaba, y cuando fabricaron el reloj quizás se le añadió lo del dentista por pura diversión, o por creer que se trata de otra cosa diferente, como una especie de pseudo-hospital. Por tanto, creo que ese reloj tiene la palabra dentista gracias al propio Arthur Weasley y su pasión por el mundo Muggle, y no porque exista una profesión como tal que solucione exclusivamente los problemas bucales. Y con esto y un bizcocho, doy por terminado el vídeo de hoy. Sé que me ha quedado un poco largo, pero espero que lo hayáis disfrutado muchísimo a pesar de todo. Si es así, suscribiros, dejadme un like y un comentario, por fin, que ya sabéis que me encanta leeros. Y si Capa Invisible ve este vídeo algún día, cosa que dudo seriamente, espero que le haga mucha ilusión que se lo haya dedicado, junto con todo mi cariño. Un saludo muy grande, bonicos míos, y hasta muy pronto, jeje.